Para mí es un gran placer darle la bienvenida a un compañero de ruta, a un amigo, a un colega. Se trata del médico cirujano Johnny Picone Briceño. Él es egresado de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado. Tiene maestría en educación, mención desarrollo comunitario. Fue director de inspección en condiciones de trabajo del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, presidente del Instituto Nacional de Previsión Social, de Salud y Seguridad Laboral, del Ministerio del Trabajo, viceministro de Seguridad Social de la República Bolivariana de Venezuela, presidente del Instituto de Prevención de, nuevamente por acá, gerente general de la empresa socialista Lácteos Los Andes. Bueno, una dilatada experiencia profesional, pero además el hombre es trabajador y luchador por los derechos de los trabajadores en la parte sindical. Es un más que regular, yo diría un muy buen cultor popular, con un trabajo en lo sociológico, llevando la cultura a las comunidades, un profundo creyente en el poder popular y lo practica desde el ejemplo de su vida diaria, y hace todas estas cosas con una extraordinaria humildad, que es lo más paradójico de todo el asunto. Quería dar la bienvenida a Johnny Picone a La Hora de la Patria Grande. Bienvenido, Johnny. Un placer enorme tenerte aquí, hermano. Saludos, profesor Gerardo, compañero, a todos los que... A Santiago Ernesto, a Libro Chub, en Buenos Aires, mi coequipero. Bueno, saludos a los compañeros allá en Buenos Aires. Un placer, de verdad, agradecer al compañero Gerardo por esta oportunidad de comunicarnos y poder intercambiar algún tipo de información. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Este programa estamos extendiéndolo cada vez a más países, o bueno, zonas de países, grupos de personas de distintos países como Perú, Colombia, Ecuador, México también estuvimos. Así que bueno, estamos contentos de que cada vez el programa se parezca más a su nombre, La Hora de la Patria Grande. Ah, excelente. Ayer, día de la seguridad laboral, venimos tú y yo de esa fuente, pero tú con una experiencia dilatada, experto en el área de medicina del trabajo, profesor actual todavía de dilatada data, porque Johnny es más joven que yo, a mí ya me jubilaron, pero Johnny todavía está bendecido por ese calor que le ponen los muchachos a la vida de uno en las aulas. Cuéntame, Johnny, el trabajador venezolano 20 años atrás, el trabajador venezolano hoy, el trabajador venezolano de cara al mundo que viene. Venimos ahora con una reforma constitucional, venimos con una serie de cambios y profundizando acá en Venezuela lo que es el poder popular, estos gobiernos comunales. ¿Cómo se inserta el trabajador venezolano en esta vorágine de cambios y cómo protegerlo frente a procesos tan terribles como la inteligencia artificial, que cuando son mal empleados, en lugar de darle más calidad de vida a los seres humanos, las hacen más miserables en beneficio de las élites, Johnny? Bueno, sí, Gerardo y los demás compañeros, la clase obrera mundial hoy se enfrenta a una situación bien compleja, producto del reacomodo del sistema capitalista a nivel mundial, en su necesidad de darle respuesta a la crisis cíclica de su sistema económico. Y bueno, solamente que en esta oportunidad el imperialismo echa mano de una de sus herramientas más temibles, como el fascismo y la guerra, ¿no?, como mecanismos para buscar salidas a sus crisis y continuar en el reparto del mundo. Y en esa política, pues, quienes siempre llevan la peor carga, bueno, son precisamente los trabajadores, las trabajadoras, los campesinos, y en nuestro país, en nuestro caso, comuneras y comuneros, que a pesar, bueno, de tener en el país más de 25 años en un proceso político bien interesante, pues no escapamos, por supuesto, a los embates de esas políticas, y máxime cuando somos víctimas de una agenda de intervención directa del imperialismo norteamericano, que durante 25 años, desde la llegada del comandante Chávez, no ha cesado un minuto de atacar por los diferentes flancos a lo que es el proceso bolivariano. Y bueno, nos ha tocado a nosotros aprender desde esa política de resistencia y de construcción colectiva, que en un momento determinado, bueno,
el comandante Chávez nos animara no solamente a nosotros los venezolanos, al mundo, ¿no? Pero a nosotros nos tocó, bueno, repensar nuevamente, bueno, cómo es el proceso de construcción de una nueva sociedad con las herramientas que teníamos a la mano. Y por eso quizás hablar hoy de la clase obrera hace 20, 25 años, era una clase obrera que ya estaba prácticamente no resignada, porque esa palabra quizás no existe para los revolucionarios, pero sí una situación que había sido acorralada, producto, bueno, del neoliberalismo, de la aplicación de recetas del Fondo Monetario Internacional. Y recordemos entonces, antes de la insurgencia del comandante Chávez y su planteamiento de la constituyente, aquel famoso Caracazo de 1989, donde fue una expresión, aunque fue una expresión de quizás sin mayor direccionalidad política, pero fue una expresión del descontento popular que existía en ese momento producto de la aplicación de esas medidas económicas. El comandante Chávez y todo el proceso bolivariano ha representado un camino para nosotros buscar las alternativas frente a esa vorágine del capitalismo, pero desde apenas 2-3 años de haber tomado el poder político, el comandante Chávez, pues fuimos víctimas, acuérdense, del golpe de Estado del 2002, donde el imperialismo norteamericano, bueno, ideó aquel golpe de Estado precisamente con la patronal. Recordemos que a quien precisamente colocaron allí como presidente del país fue al presidente de Fedecámara, a Carmón Estanga, ¿no? Que apenas duró 47 horas en el poder. Y fue el mismo, esa unión popular y esos militares patriotas, nacionalistas, conscientes, que lograron colocar nuevamente al comandante en su puesto y restablecer el orden por ese momento. Y desde ahí en adelante, bueno, pudiéramos hacer varios programas para relatar todo lo que ha vivido el proceso bolivariano, pero sí podemos decir que con el comandante Chávez logramos avanzar, por ejemplo, en una ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, que reivindica al trabajador en sus derechos fundamentales, donde un artículo 25, comentaba con un compañero antes de este programa, el artículo 25 de la Ley Orgánica del Trabajo dice, entre otras cosas, que hay que superar las relaciones sociales capitalistas de producción, lo dice una Ley Orgánica del Trabajo. O sea, no es cualquier cosa, no solamente es regular la relación obrero-patronal en el sistema capitalista, sino cómo superar esas relaciones. Pues en eso hemos estado. La definición, Johnny, del trabajo como un hecho social, que es el que va en el nombre del ministerio junto con Poder Popular, da muestras a cualquiera de la comprensión del fenómeno del trabajo como herramienta de liberación y no como herramienta de alienación por parte de esta revolución bolivariana. Correcto, Gerardo. Y nosotros aquí, por supuesto, no escondemos, ha sido parte de nuestra característica, Gerardo nos conoce, los errores propios. O sea, nosotros hemos asumido una postura crítica de apoyo al proceso bolivariano, pero también una posición crítica frente a algunas situaciones. Por ejemplo, el papel del Estado. El Estado, aun cuando el compañero, el camarada Nicolás Maduro, hace un llamado hoy a transformar el Estado, es precisamente ese Estado que se presta para esas negociaciones, que se presta para maltratar a los trabajadores, esa indolencia que existe en las estructuras, en los procedimientos, en quienes asumen esa responsabilidad, parte de lo que nosotros hemos tenido que confrontar durante todos estos años. Y hoy se plantea una nueva realidad. Hoy el presidente, el camarada Nicolás Maduro, convoca no solamente la constitución del Estado comunal y el gobierno comunal, que al que se le ha metido bastante leña a ese fogón, sino que también nos llama a transformar el Estado. Y por eso está una comisión trabajando fuertemente. Creemos que en las próximas semanas debe presentarse la propuesta para la reforma constitucional y esperamos que contenga algo de eso en el fondo. También cómo transformar ese Estado que definitivamente no nos sirve. Es un Estado que se quedó en el pasado y que mientras esté allí va a cumplir su papel de mediador entre las clases y de servir al capitalismo que fue donde nació. Santiago. Sí, justo esta reforma constitucional y la vigencia de derechos laborales profundos, no meramente la relación obrero-patronal, sino el rol del Estado como ampliador de la justicia social, digamos. Se da justo cuando
en Argentina y en Colombia se da una puja también por las reformas laborales. En Argentina, hacia atrás, porque una ley y un decreto que se dictaron el año pasado con este gobierno filofascista, filoyanqui, filosionista, por restringir todas las afinidades que tiene, se contrapone con la de Colombia, que en donde el presidente Gustavo Petro trata de salirse de los marcos del poder ejecutivo y legislativo meramente y da participación popular a través de una consulta, que se hará próximamente, pero que tiene que ver con una reforma amplia en lo laboral. Colombia estaba muy atrasada en cuanto a las leyes laborales. ¿Cómo ves desde Venezuela la situación latinoamericana con respecto a los temas laborales, de la legislación laboral principalmente, y también de la seguridad laboral, de la higiene industrial y demás? Sí, cuando hablábamos ahora del reacomodo del capital internacional, entre otros elementos, es la desregularización de las relaciones laborales. El capital busca tener una mano de obra súper barata, y para eso, bueno, hace los cambios políticos necesarios, y por eso tenemos unos gobiernos de ultraderecha y de tendencia fascista en América Latina, que bueno, están cumpliendo su papel, pues, de servir de peones a la política imperialista, como tú lo señalabas. El gobierno de Argentina recientemente en las elecciones, bueno, en Ecuador gana el gobierno de Noboa, con una clara tendencia también proimperialista de entregar inclusive al país y permitir la constitución de más bases norteamericanas en América Latina. Bueno, lo de Bukele, algo realmente vergonzoso. Y hay una posición que uno pudiera tratar del siglo XXI, Johnny. Sí, señor. Sí. Un tipo vendiéndole clavos a otro, qué grosería. Sí, y hay el caso de los gobiernos de Brasil y de Colombia, que pudiéramos tratar de entender algunas posiciones que asumieron sobre todo el año pasado a partir del proceso electoral, unas posiciones vacilantes, pudiéramos entenderlo por las presiones internas que reciben en esas alianzas políticas, pero que en nada favorecen al proceso de unidad latinoamericana. Entendemos que son líderes, en el caso de Petro y por supuesto de Lula, que vienen, bueno, digamos de las fuerzas progresistas, porque ya inclusive nos cuesta calificarlo un poco más allá, pero bueno, estamos ahí lidiando con esas fuerzas allí que no terminan de definirse, pero que en lo concreto tampoco le hacen ningún favor a la unidad latinoamericana, que fue uno de los grandes proyectos que se planteó el comandante Chávez, no solamente a través de los cursos, sino recordemos que la CELAC, la UNASUR, Petrocaribe, fueron expresiones de esa política de unidad latinoamericana. Así es. Johnny, mira, un placer enorme haberte tenido aquí. Te mando un abrazo fuerte y espero podamos repetir la entrevista. Santiago Ernesto te va a dar ya la posibilidad para que te despidas de la audiencia. Vamos a querer contar contigo más adelante para seguir tocando el tema laboral. Cómo no, por supuesto, Santiago y los compañeros, con todo el gusto del mundo. Cuando ustedes así lo señalen, lo indiquen, estamos a la orden para este tipo de programa. Bueno, fue un gusto contar contigo y dialogar contigo, y es un tema para mí interesantísimo porque soy abogado y hice derecho laboral también y estuve en sindicato también, entonces es un tema que me importa profundamente ahora y siempre. Excelente. Bueno, hasta luego, camarada. Fuerte abrazo, compa. Bueno, hasta luego. Nos estamos hablando, Johnny. Seguro.